Julio, en nombre de los miles de internautas de Analítica TV, te damos la bienvenida. Con tu presencia, continuamos la serie de diálogos con los políticos más relevantes de actualidad y con determinantes figuras en el proceso electoral de primarias que se avecina. Ya hemos entrevistado a Antonio Ledesma, Leopoldo López, María Corina Machado, Juan Guaidó, Ramón Guillermo Aveledo y Carlos Prosperi. Luego de este encuentro contigo, lo tendremos con Andrés Velázquez y así seguiremos con el resto de los elencos del dirigente democrático. También tengo a Henry Ramos. Una vez que termine sus chequeos médicos, será el próximo después de Andrés Velázquez. Vamos a comenzar primero hablando un poco de tu persona, ¿no? Como profesional dedicado a la opinión pública desde hace ya más de 3 décadas, mi primer recuerdo sobre tu persona viene en relación a la conducción que hacías del programa Justicia para Todos en Radio Caracas Televisión, programa por lo demás relevante y novedoso. ¿De dónde salió esa idea y cómo fue o por qué fuiste tú quien asumió esa conducción? Bueno, Emilio, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan. Bueno, fíjate, yo terminé la Universidad Católica, mi carrera de Derecho en el año 1992, justo cuando fue el intento de golpe de Hugo Chávez. Y estaba en 5º año de la universidad en ese momento. Y un pequeño grupo, bueno, como muchos, teníamos la inquietud de la Venezuela en crisis crónica que nos tocó vivir. Hugo Chávez hace el intento de golpe en el mes de febrero y un mes después nosotros muy silvestremente iniciamos lo que ha sido esta aventura de Primero Justicia. Primero Justicia nació en marzo de 1992 y comenzamos con una tarea muy concreta, con un proyecto muy concreto. Para mí sigue siendo el proyecto más importante para cambiar a nuestro país, que es cómo lograr sembrar y acercar la justicia a los venezolanos. En un país de tanta impunidad, de tanta injusticia, de tanta violencia, de tanta corrupción, cómo lograr que haya justicia a la vuelta de la esquina. Y comenzamos a trabajar con el tema de los jueces de paz. Y en ese año 92 teníamos apenas 22 años, teníamos el empuje de estar todos los días presionando en el Congreso en ese momento para que se aprobara la ley de jueces de paz, que era la primera ley en la historia del país que iba a permitir elegir en las comunidades jueces de manera democrática y comunitaria por nombre y apellido. Logramos que la ley se aprobara y pasamos muchos años trabajando en ese proyecto en toda Venezuela. Y en un momento dado nosotros nos dimos cuenta que el divorcio cultural entre el venezolano y la justicia es tan grande. La justicia ocupa un papel tan pobre y tan limitado en la cotidianidad venezolana que se nos ocurrió hacer la idea del programa. Y lo llevamos a distintos canales, lo llevamos a Televen, lo llevamos a Venevisión y finalmente en Radio Caracas a Marcela Daniel le gusta mucho la idea. Y no estaba planteado que yo fuera el conductor del programa. Se hicieron muchísimos casting y pruebas a diferentes abogados, jueces, magistrados, y la verdad es que lo tomaban de una manera muy formalista. Y yo, que era como el promotor de la idea, en un momento dado los productores me dijeron, bueno, ¿por qué no lo intentas tú? La verdad es que yo tenía por dentro la pasión de buscar esa justicia sencilla, y ahí fue como quedé yo en el programa Justicia para Todos, pero que comenzó 7 años después, en 1999, 7 años después que nosotros comenzamos con Primero Justicia y los jueces de paz, de manera que fue una carrera muy larga en ese sentido, Emilio. Sí, yo los vi ese programa y me parecía muy interesante porque existía en los Estados Unidos, pero en Venezuela era una novedad. Te Sí, conocemos sí, sí. como profesional del derecho, pero me han indicado que tienes estudios formalmente culminados en teología, o sea, creo que tienes una maestría. Y háblanos de quién es Julio Borges, el teólogo, y por qué estudiaste teología. No, fíjate, primero que soy aficionado a estudiar. Siempre he estudiado durante toda mi vida. Como tú lo decías, terminé Derecho en la Católica en el año 92. Después me fui becado a estudiar filosofía en Estados Unidos. Después el gobierno de Inglaterra me becó para estudiar en Oxford Políticas Públicas y Estudios de América Latina. Y luego en Venezuela, siendo diputado,
estudié el programa avanzado de teología, el posgrado de teología de la Universidad Católica Andrés Bello, y lo hacía como un proceso, digamos, de crecimiento personal. Yo tardé disciplinadamente 7 años, Emilio, sacando el posgrado. Lo que hacía era que cada semestre inscribía una o dos materias, pero nunca dejé de hacerlo. Y porque me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta aprender con muchísima humildad, no me siento un académico. Y luego que terminé ese posgrado, que tuve 7 años haciéndolo hasta el año 2017, acabo de terminar ahorita mi doctorado en filosofía en la Universidad Santo Tomás, en filosofía política en la Universidad Santo Tomás en Bogotá. De manera y seguiré estudiando, porque es la mejor manera en que Bueno, uno puede crecer, la verdad. bueno, eso lo compartimos porque eso ha sido también mi vida, a todo lo largo de mi vida, yo nunca he dejado de estudiar. Qué Mira, bueno. por cierto, que ya que estamos hablando de esto, creo que a la audiencia le puede interesar. ¿De qué Ujú. trataron tu maestría en Boston College, tu doctorado en la Universidad de Oxford, tu maestría en el ITER y el doctorado en filosofía que estás culminando ahora? Lo podemos decir brevemente para que más o menos la gente pueda tener un perfil que no es usual en un político venezolano, ¿no? O sea, hay algunos, pero son pocos los que han combinado la acción política con la capacidad de reflexión. Bueno, el doctorado que acabo de terminar es en filosofía política y lo dediqué a un tema que yo creo que es muy importante, que es el problema que lo vivimos en América Latina y en Venezuela, de lo que te podría decir de manera muy simplificada, el problema de la posmodernidad en la democracia. Es decir, cómo la democracia se ha ido vaciando a nivel mundial, cómo tenemos una democracia que no tiene valores prepolíticos, una democracia que ha caído en el relativismo, en el fake news, en que todo es verdad, todo es mentira, todo da igual. Y creo que eso es un poco lo que ha sufrido nuestro país, una democracia totalmente desmantelada y cómo de alguna manera toda la agenda de la izquierda trata de darle un contenido, llamémoslo así, filosófico a la democracia, pero al final lo que ha hecho es empobrecer, destruir, relativizar la democracia. Y eso lo hice a través de dos autores. Un autor muy posmoderno y muy relativista que se llama Gianni Bátimo, que es el autor del Pensamiento débil, y en contraste con un pensador que para mí es muy importante, que sí es Luis, el famoso escritor de las Crónicas de Narnia, pero que también escribió un libro muy importante que recomiendo a todos si tienen el chance de leer, que se llama La abolición del hombre, y que lo que pinta es precisamente este mundo en el cual se pierde la referencia, se pierde el sentido de verdad y cómo eso abre las puertas al totalitarismo, que es lo que estamos viviendo en buena parte del mundo y especialmente en Venezuela. Bueno, yo, por cierto, en este momento me encargué de los 3 libros de Los enemigos del comercio de Antonio Escogotado, cosa que te lo Ujú, recomiendo claramente porque en ese sentido él plantea justamente el dilema entre libertad y seguridad. Pero bueno, entramos a ujú. otro tema que te quería preguntar, que Seguro. es, que es otra imagen que tenemos de ti, es en relación a tu dupla con Leopoldo López y otros para fundar el Partido Primero Justicia. Desde tu personal punto de vista, ¿qué factores te llevaron a concebir la necesidad de fundar un partido político ya a finales del siglo pasado? Si saqué bien la cuenta, andabas más o menos por los 30 años de edad, ¿no? Sí, como les estaba contando, Emilio, Primero Justicia como asociación civil, como ONG, comenzó cuando teníamos 22 años de edad y estábamos en quinto año en la Universidad Católica. Y ese proceso que te contaba ahorita de crecimiento en el tema de derechos humanos, jueces de paz y el programa de televisión, después de todo eso nosotros decidimos con la constituyente, que fue la constituyente del año 99, transformar la Asociación Civil Primero Justicia dedicada a derechos humanos en movimiento político. Y ahí fue el momento en el cual se incorporó Gerardo Blay, se incorporó Enrique Capriles, se incorporó Liliana Hernández, Carlos Ocariz, es decir, ese grupo muy fundacional. Y es interesante la pregunta, Emilio, porque cuando nosotros estábamos en esa Venezuela en los 90, por poner un nombre, el ambiente que había era muy contrario a los partidos políticos. Era una Venezuela que también estaba en crisis, había mucha antipolítica, de ahí nació Chávez, había mucho sentimiento antipartido y nosotros lo teníamos. Nosotros éramos muy, pero muy críticos de los partidos políticos tradicionales y eso nos llevó a la decisión de decir, bueno, hagamos nuestro propio movimiento político. Y creo que ha sido acertado en el sentido que yo mismo he aprendido
que si nosotros no logramos crear, fortalecer, darle raíces profundas a la organización política en Venezuela, no hay manera de superar la crisis que se ha venido decantando y se ha venido profundizando en el país. Y eso fue lo que nos motivó fundamentalmente, de la crítica a los partidos, de ser muy antipartido, a decir, bueno, hagamos nosotros entonces un nuevo partido político, que es lo que ha sido Primero Justicia en estos 22 años que ya tiene de fundado. Justamente en esa época que tú estabas haciendo eso, en Francia muchos filósofos políticos hablaban de la muerte de la ideología. Por eso que te quiero preguntar, ¿cuál es la ideología, la filosofía, la visión de Estado o de país que representa y promueve Julio Borges? Bueno, Primero Justicia, porque al final es una tarea colectiva. Nosotros tenemos una visión doctrinal que es el centro humanismo. El centro humanismo no es otra cosa que el convencimiento que es posible de alguna manera equilibrar, conjugar, unir tanta libertad como sea posible y al mismo tiempo tanta igualdad como sea posible en la sociedad. Es decir, que lo que a veces nos venden, que las sociedades tienen que decidir entre ser libres o ser iguales, blanco-negro, creo que eso es algo que es un dilema que hay que rechazar. Y creo que el punto de encuentro entre la posibilidad de tener libertad y la posibilidad de tener igualdad es la justicia, precisamente. La justicia como la gran virtud, como el gran cemento que puede unir a una sociedad. Y en ese sentido el centrohumanismo se alimenta de esos valores. Un valor fundamental, la subsidiariedad, por ejemplo. Un valor fundamental, la economía social de mercado. Un valor fundamental, el tema de la solidaridad y al mismo tiempo la justicia social. Entonces creo que como partido de centro creemos en esa síntesis, en esa posibilidad de conjugar toda la libertad posible, pero al mismo tiempo toda la igualdad y toda la responsabilidad social posible. ¿Podrías precisarnos con breve ejemplo? Quizá va a ser muy corto cada una de las respuestas, porque te Sí, lo voy a claro. mencionar, y uno por uno, ¿en qué se diferencia Primero Justicia, primero de Acción Democrática? Bueno, Acción Democrática al final es un partido de la tradición socialdemócrata y de alguna manera todos esos partidos socialdemócratas, incluso cuando tú ves a nivel internacional, para hacerla más simplificada la aplicación, a nivel mundial existen como dos grandes familias. Los partidos que existen en lo que se llama la Internacional Socialista, que ahí está Acción Democrática, ahí está Un Nuevo Tiempo, ahí está Voluntad Popular. Y la otra familia mundial que existe son los partidos de centro, ahí está Primero Justicia. Entonces, la tradición de estos partidos, Acción Democrática, El Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, son partidos que vienen de la socialdemocracia, tienen una visión, llamémoslo así, más de centro-izquierda, más estatista quizás, y nosotros en ese sentido somos un partido mucho más de centro, mucho más focalizado en el tema personal, dignidad humana, derechos humanos y más libertario al mismo tiempo desde el punto de vista de la economía. Entonces yo creo que esos son rasgos que nos separan de alguna manera. No son insalvables. En Europa lo importante que se ha demostrado es que pueden haber partidos de centro derecha y centro izquierda, pero que haya un centro político en el cual los partidos se encuentren. Ese es el secreto de una democracia sana. Como estaría planteándose en España, o por lo menos lo que intenta Feijóo con sus conversaciones con Felipe González, de decir que lo importante es la alianza de un gobierno histórico, Partido Socialista, PP, bueno, otro Partido Socialista, no el actual de gobierno, otro cambio. Bueno, Sí, sí. ya casi un cuarto de siglo después de que ustedes fundaron Primero Justicia, en tu criterio, ¿cuáles son las diferencias más relevantes entre aquel partido y lo que es hoy? Mira, yo creo que digamos, lo que más lo diferencia honestamente es el contexto. Nosotros hoy casualmente hicimos hoy, hace algunas horas, Emilio, lo que se llama el Comité Político Nacional de Primera Justicia, que es la reunión de todos los dirigentes del país. Obviamente no pueden venir todos, es muy costoso. Primero Justicia, si tú logras visualizar a todas las personas a nivel de las parroquias, a nivel de las comunidades, a nivel de los municipios, a nivel de los estados, que tienen una responsabilidad, es un partido que tiene cerca de 13.000 personas con un cargo dentro de una estructura. Al final un partido político no es otra cosa que ciudadanos organizados con unas ideas. Entonces, Primero Justicia
La gran diferencia es que le ha tocado 22 años de crecer y de mantenerse en un proceso de destrucción democrática y de dictadura muy fuerte. Como todos hemos sufrido también la represión, la muerte, el exilio y el hecho de mantener a Primero Justicia como partido político, como muchos otros lo hacen, es una tarea titánica. La gente no se imagina lo duro que es eso. Es nadar contra la corriente desde todo punto de vista. Y Primero Justicia al mismo tiempo se ha logrado, y esto para mí es muy importante, consolidar como un partido colectivo. Es decir, nadie puede decir que Primero Justicia es un partido alrededor de alguien, alrededor de un líder mesiánico que yo creo que nos ha hecho tanto daño en la política venezolana, sino que es un partido muy colectivo, muy organizado, tiene mucha generación de relevo, y lo que tiene que rescatar de alguna manera con ese partido originario, como tú mencionas, es quizás mayor irreverencia, mayor audacia, mayor saber que tenemos que pensar fuera de la caja y actuar fuera de la caja para poder vencer una dictadura que ha hecho una especie de resignación en Venezuela que tenemos que romper. Soy de los que piensa que Maduro no es ningún tipo que está atornillado en el poder, sino que simplemente es un sobreviviente, y a nosotros nos toca seguir persistiendo para demostrar que simplemente es una figura con los pies de barro y que hay que seguir luchando porque nadie tiene confianza en él, nadie lo quiere, ni la Fuerza Armada, ni el propio chavismo, y en esa tenacidad es donde nosotros podemos hacer la diferencia. Pues, en tu opinión, ¿cuáles fueron las causas de la separación política entre tu persona y Leopoldo López? Bueno, yo creo que el Leopoldo se separó de todo el grupo, ¿sabes? Yo creo que en la política yo me siento muy orgulloso porque yo concibo la política como un deporte colectivo. Es decir, para mí la política es como el fútbol. Tienes que jugar en equipo. En la política tienes que lograr hacer equipo para lograr triunfar. Esa es la demanda de unidad que nos pide la gente. Y hay quienes confían que simplemente la política es un deporte individual, donde simplemente se brilla individualmente. Yo creo que eso siempre tiene patas cortas. Yo creo que la política personalista le ha hecho mucho daño a Venezuela. Y en ese sentido, Leopoldo hace muchos años se separó de Primero Justicia, se quedó Enrique, se quedó Carlos Ocarí, se quedó Juan Pablo, todos nos quedamos. Y creo que es una lástima, porque Primero Justicia hubiera conservado esa fuerza inicial y sería mucho más importante y fuerte de lo que ha sido hasta ahora. Pero yo creo que al final se trata de eso, de una concepción entre quienes pensamos que esto es un deporte colectivo, un deporte de equipo, un deporte de jugar todos de alguna manera sabiendo que tiene que ser como una orquesta, y quienes conciben la política como un deporte individual, como una especie de hombre orquesta, que yo creo que al final es una de las cosas que culturalmente más tenemos que hacer el esfuerzo de cambiar en Venezuela. El personalismo en política, sin lugar a dudas, antes y ahora, le ha hecho un daño enorme a la cultura democrática venezolana. La viuda de García Pelayo se ha dedicado mucho a estudiar ese tema, el tema del personalismo a través de la Chelita, historia sí. de Venezuela, ¿no? Mira, Sí, en dos sí. oportunidades, Enrique Capriles ha sido candidato unitario a la presidencia, obvio, con el abierto apoyo de Primero Justicia, ¿no? Enrique Sí, vive dentro del país, tú estás exilado al día de hoy. ¿Hay unidad de criterio político entre tu persona y Enrique Capriles? sí, bueno, Enrique y yo somos muy buenos amigos, eh, tenemos comunicación diaria. Enrique, hoy en ese comité político que te mencionaba, fue oficializada su candidatura. Creo que Enrique puede hacer ahorita una labor impresionante en términos de poder electrificar, digamos, electrizar al pueblo venezolano con mensaje, con recorrido, con organización. Y tenemos que dar esa lucha en ese sentido para que a través de unas primarias se pueda unificar a todo lo que es la alternativa democrática. Entonces, en ese sentido, sí, mi relación con Enrique es muy buena. Y creo que el secreto precisamente, como te decía antes, de un partido político, y el secreto por el cual yo estuve tantos años al frente de Primero Justicia y decidí voluntariamente ponerme de lado para escoger ahorita una nueva figura que es María Beatriz Martínez, que es nuestra nueva presidenta, es precisamente concebir esto como un equipo que tiene que renovarse y que tiene que estar permanentemente en una especie de búsqueda de talentos y de semilleros. Y en ese sentido, Primero Justicia puede mostrar quizás el elenco más importante de líderes jóvenes,
líderes no tan jóvenes, gente como Miguel Pizarro o Roberto Patiño o Juan Pablo Guanipa o María Beatriz Martínez o María Albert, o Karim, que habló hoy también en el evento, Dinora Figuera. Creo que hemos logrado hacer un equipo de hombres y mujeres en todo el país, en todas partes, muy, pero muy potente y de una enorme calidad. Bueno, vamos a dar otro enfoque a esta conversación, ¿no? Que hasta ahora ha sido Seguro. muy grata y muy interesante. Ha sido electo 3 veces diputado de la Asamblea Nacional bajo el régimen del chavismo, que no es poca cosa, ¿no? Luego fuiste electo presidente de la Asamblea Nacional, específicamente en el 2017. De esa relevante experiencia, te pido compartas con nuestra audiencia 3 duras o ingratas y 3 positivas o gratas experiencias que sirvan de orientación a miembros de las generaciones emergentes deseosas de incorporarse a la política. Mira, yo creo que todo en la política, uno no puede decir que hay cosas enteramente ingratas, enteramente gratificantes. Todo siempre es una mezcla. Y todo tiene su lado gratificante y también su lado difícil y amargo. Pero al final esto es una vocación que uno no puede ni disimular, ni obviar, ni evitar. Es una cosa que el cuerpo te lo pide. La verdad que la enfermedad de la política, más que una vocación, es eso, es una patología, ¿no? Y uno tiene una especie de vocación que es absolutamente imposible de evitar, ¿no? Entonces, fíjate, yo creo que hay varias cosas importantes. Yo creo que de las cosas que han marcado mi vida y que yo siento que hice lo correcto, siendo presidente de la Asamblea, fue, por ejemplo, el hecho de que nosotros ayudáramos a liderar todas las manifestaciones que hubo en el año 2017 en la calle. Yo creo que eso ha sido, sin lugar a dudas, las manifestaciones más largas en la historia venezolana y las manifestaciones quizás más largas en la historia de América Latina. Estamos hablando de casi 5 o 6 meses de manifestaciones en la calle, con un saldo por parte de la dictadura de asesinato, sobre todo a más de 100 jóvenes, que es algo que de alguna manera en su momento fue impactante y muy duro para todos nosotros. Pero el mundo entero le vio el verdadero talante dictatorial a Nicolás Maduro. En segundo lugar, algo que yo también me siento orgulloso como presidente de la Asamblea, fue haber logrado hacer visible internacionalmente al Parlamento. Yo pude lograr llevar el Parlamento a los Estados Unidos, a la Casa Blanca, a Francia, a España, a Portugal, a Italia, y lograr un proceso en el cual se reconociera internacionalmente a la Asamblea Nacional en contra de lo que fue el intento de la constituyente de Nicolás Maduro. Y luego un tercer aspecto que me parece importante es que producto de eso nosotros logramos deslegitimar a Maduro. Nosotros logramos que ya no se le prestara dinero porque él quería que el dinero se le prestara pasando por la constituyente, cosa que era totalmente ilegal, y nosotros logramos cerrarle el grifo de deuda y de corrupción a Maduro internacionalmente cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Y el otro punto que me parece importante, Emilio, que fue difícil, fue haberme negado a firmar en República Dominicana el acuerdo que estaba sobre la mesa. El no firmar el acuerdo, yo estoy convencido que es una de las cosas más duras que se ha hecho contra Maduro. Literalmente eso abrió las puertas a su desconocimiento internacional. Producto de esa no firma en Dominicana, a los pocos meses la elección presidencial del año 2018 fue ilegítima para el mundo entero y eso abrió la puerta a que en el año 2019 el mundo le diera el reconocimiento al Parlamento como el único órgano legítimo. De manera que fueron decisiones duras, difíciles, pero todas ellas le han hecho un daño verdaderamente irreparable a la dictadura, que todavía lo están sufriendo. Y yo siento orgullo por todo lo difícil que ha sido de haber estado como artífice, como protagonista o como ayudante de todas esos hitos que sucedieron cuando yo fui presidente de la Asamblea Nacional. Tu partido o Primero Justicia es variable imprescindible para cualquier decisión trascendente. Eres abogado, reconocido egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudio en el Boston College, en la Universidad de Oxford, formado en teología, consecuente lector. Apoyándome en todo ello, te pregunto, en tu criterio, hoy por hoy, ¿cómo defines en términos históricos a Hugo Chávez Frías y a Nicolás Maduro? Empecemos por Chávez y luego continúo con Maduro. Bueno, yo creo que es importante en el momento actual que nosotros hagamos una separación clara
entre Chávez y Maduro. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque se está produciendo una fractura interna entre quienes se consideran chavistas originarios, se llaman ellos, pero absolutamente antimaduristas. Obviamente para quienes somos oposición, todo parece como una especie de continuo, ¿no? Lo mismo, simplemente versiones diferentes de la misma pesadilla. Pero es importante que nosotros sepamos que se está dando esa fractura, que hay grupos que están pensando incluso en posibilidades candidaturales de tratar de rescatar ese chavismo originario en contra del madurismo. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. La gran diferencia que hay con respecto a Maduro y Chávez es que a mí me parece que Maduro, por ser un tipo tan primitivo y tan salvaje, lo que ha hecho es simplemente entregarse y entregar completamente el país a intereses extranjeros. Es decir, hoy por hoy, a mi modo de ver, Emilio, Venezuela es un país ocupado, yo sé que muchos compartimos esta visión, y Maduro lo que ha hecho es repartir la soberanía nacional o bien en territorio, o bien en petróleo, o bien en gas, o bien en negocios, o bien en crimen organizado, a iraníes, a FARC, al ELN, a los cubanos, a los chinos, y sobre todo, la gran diferencia también de Nicolás Maduro es que Nicolás Maduro desde el día uno fue una persona concebida y parida por el régimen cubano para sustituir a Nicolás Maduro. No es casualidad que durante toda la enfermedad de Chávez, quien estaba al lado durante todos esos meses en Cuba fue Nicolás Maduro y Cilia Flores. Eso fue un proceso cocinado, arreglado y sometido desde La Habana. Y en ese sentido, Maduro lo que ha sido es simplemente un ejecutor de un proceso de ocupación política por parte de Cuba y por parte de estos actores, como hemos dicho, Rusia, Irán, China, entre otros grupos narcoguerrilleros, como es el caso de la FARC y el ELN, o los ex-FARC y el ELN en Venezuela. Entonces, eso no es poca cosa. Yo creo que eso ha llevado a que nuestro país sea hoy por hoy lo que algunos llaman académicamente un estado forajido, un estado criminal, un estado fallido. Y ahí la gran pregunta, Emilio, es ¿qué vamos a hacer los venezolanos con eso? Es decir, esto ya no es un problema de los políticos, esto es un problema existencial de la nación venezolana. Esto es tan grave como el hecho de las guerras de independencia hace 200 años. El que piense que esto es un problema entre gobierno y oposición no está entendiendo nada o quiere evadir su verdadera responsabilidad. Y en ese sentido, el drama que está viviendo Venezuela, por lo que ha significado Nicolás Maduro, debe llevar a entendernos que estamos en una Venezuela que ya no es Venezuela hoy, sino que es un territorio ocupado y que la gravedad de la enfermedad que estamos viviendo sobrepasa a lo que significa la responsabilidad de los partidos políticos y de los políticos y que tiene un llamamiento a todos los venezolanos, sea iglesias, sea empresariados, sean educadores, sean medios de comunicación. Esto es un tema donde lo que está en juego es la vida o la muerte del país que nosotros hemos conocido en los últimos 200 años. Así de dramático y radical es la realidad y no sé si estamos entendiéndolo todos en la misma dimensión. Bueno, yo creo que sí es el problema capital o esencial de nuestro presente. Formas parte de la dirigencia opositora y democrática de Venezuela. Primero, tuvimos la coordinadora democrática, luego la mesa de la unidad, luego una plataforma unitaria, hoy algo llamado G4 o G3. En tu criterio, ¿cuáles son las causas por las cuales la oposición democrática venezolana no logra concretar y sostener en el tiempo una propuesta unitaria única frente al régimen? Yo creo que, honestamente, las experiencias que hemos tenido nosotros, Emilio, en tantos años de unidad, son verdaderamente ejemplares. Lo digo con toda honestidad y invito a que pudiéramos discutir o debatir o conversar la experiencia venezolana de unidad con respecto o en comparación con cualquier experiencia en Chile o en Argentina o en Centroamérica o en Europa Oriental. Es decir, lo que hemos hecho nosotros los venezolanos, no los políticos solamente, sino los venezolanos, ha sido verdaderamente impresionante en términos de lograr que la regla sea la unidad. Hemos tenido parlamentos totalmente unitarios, elecciones de gobernadores unitarias, de alcaldes, de presidentes. Esa ha sido la regla. La falla nuestra es que en 20 años de lucha hemos estado muy cerca en diferentes momentos de un desenlace político que no termina de ocurrir.
Y creo que la gente en este momento, con razón, se siente frustrada porque siente que ha habido demasiados errores, que los ha habido, y ha habido también, por supuesto, el hecho de estar frente a una lucha inédita que ha hecho que ese último paso para tener una salida definitiva y un cambio democrático no termine de cuajar y de fraguarse. ¿Por qué no se ha dado ese cambio? Yo creo que es importante hablarlo. Yo creo que por dos factores fundamentales. Uno, porque esta lucha que estamos teniendo todos estos años, fundamentalmente los últimos 10 años de que llegó Maduro al poder, ya no es una lucha exclusivamente entre venezolanos, sino, como mencionaba antes, es una lucha de los venezolanos con una cantidad de poderes foráneos, extranjeros, que están metidos en Venezuela. Y por lo tanto, Venezuela hoy es un país ocupado, es una colonia de una multiplicidad de factores que Maduro ha sido como un croupier que lo que está es entregando poder, soberanía, petróleo, riqueza. Eso por un lado. Y segundo, porque la Fuerza Armada venezolana la han corrompido, por un lado, sobre todo la jerarquía militar, y le han metido tanto miedo y tanta represión a los jóvenes, que eso ha sido el último paso que ha impedido un cambio en Venezuela. No es casualidad, Emilio, que de los presos políticos que hay hoy en Venezuela, abrumadoramente la mayoría son jóvenes militares hoy. La inmensa mayoría, el 90% de los presos que están hoy en nuestras cárceles son jóvenes militares que los han torturado, los han perseguido, algunos los han matado, no sabemos, y eso, así, esa represión nunca vista en la historia venezolana, ni con Gómez, ni con Pérez Jiménez, ni con nadie, hoy está presente porque se hace a través de todas estas fuerzas foráneas que están en el país. Y eso ha sido quizás el último escalón, el último eslabón que ha impedido en diferentes episodios un cambio definitivo como lo merecemos los venezolanos. Y hay que tenerlo claro porque ahorita estamos en una nueva etapa en la cual hay que aprender precisamente esos aspectos para poder consolidar en los retos que vienen, que tú decías al principio, la primaria o las elecciones en 20 meses, cómo lograr ese cambio democrático en el país. No solamente ocupado, sino yo creo que también balcanizado. Pero bueno, pues, ¿tendrías o tienes alguna propuesta verdaderamente novedosa, diferente, especie de cambio radical para que la oposición democrática se enrute y avance en el sentido de tener una unidad sólida, eficiente, pero sobre todo sostenible? Bueno, yo creo que digamos, para que la unidad se sostenga, tiene que haber conciencia de poner, y eso se ha logrado muchas veces, los intereses personales que legítimamente mucha gente tiene de querer ser el presidente o la presidenta o ser el protagonista de la película, saber que este juego tiene que dar espacio para todo y que no tiene que ser un juego en el cual tenga que construirse algo alrededor de una figura, sino que es un juego colectivo, donde todo el mundo construye, donde todo el mundo aporta. Y en segundo lugar, a mí me parece importante dos cosas más. La segunda sería el hecho de que nosotros tenemos que volver a lograr que el venezolano en todas sus dimensiones, dentro y fuera del país, sea capaz de soñar en un cambio, sea capaz de soñar que realmente es posible lograr ese cambio, sea capaz de soñar en ideas y propuestas que nosotros podamos hacer diametralmente opuestas al madurismo y que la gente sienta que es el futuro que quiere. Nosotros lo hemos hecho antes, propuestas que hicimos nosotros, te pongo un ejemplo, Emilio, como el de darle propiedad a la misión vivienda, que los venezolanos que viven hoy por hoy en la misión vivienda no son propietarios sino pisatarios. Fue una cuestión absolutamente popular en su momento que la llevó primero Justicia al Parlamento. La ley de barrios para titularizar la propiedad de los barrios fue también un elemento en el cual la gente sintió que estaba empoderándose. De manera que nosotros tenemos allí la posibilidad de ser un contraste en ideas muy grande que signifique derechos, propiedad, progreso para la gente, en contraste con un madurismo que es corrupción, que es degradación, que es pobreza. Ese segundo punto es muy importante. Y el tercero, que me parece que amerita una corrección muy grande, es el hecho de cómo lograr construir un discurso y una acción que haga que la Fuerza Armada se sienta parte de ese futuro. Que no se sienta parte del madurismo, sino que sienta parte que con un cambio político van a tener más futuro, más patria, más progreso, van a ser parte del desarrollo. Eso es una de las faltas más importantes que ha habido en los últimos años.
Y por último, yo creo que un elemento cuarto que yo diría en ese sentido es el hecho de lograr de nuevo poner de pie a todo el país y que el país entero sienta que el cambio político en Venezuela no es de los partidos políticos solamente, no es de los políticos, sino que es una batalla que convoca a todos los venezolanos en un momento de vida o muerte para la existencia de la República Venezolana. Permíteme que te haga similar pregunta, pero esta vez más personalizada. Leopoldo López, Enrique Capriles, Julio Borges, Juan Guaidó y Antonio Ledema son, años más, años menos, actores que podríamos llamar el nuevo elenco, la generación emergente del siglo XXI. En tu criterio, ¿qué dificulta que ustedes cinco no convengan y representen un frente unido y consolidado en el espectro político venezolano? Bueno, como te digo, en ocasiones anteriores ha habido una perfecta comunicación entre esos actores que tú dices y muchos otros más. Hoy por hoy, y es importante ser muy transparente en eso, estamos en una crisis de unidad muy grande. La mayoría de esos actores que tú mencionas, la comunicación es prácticamente cero, por no decir que nula. Y una de las temas que yo creo que muchos de nosotros nos hemos dado es a la necesidad de armar de nuevo ese rompecabezas, que haya confianza, que haya conversaciones, que haya la posibilidad de construir, como tú bien dices, un proyecto común. Creo que el tema de las primarias, aunque es un tema de competencia entre todos, por lo menos va a ayudar a que se construya una legitimidad de cara a los venezolanos dentro y fuera del país. Pero tienes toda la razón. Hoy por hoy, en mi experiencia, estamos en el momento más bajo, más duro y más dañado de la unidad, al punto que se ha perdido la comunicación y es absolutamente imperativo y obligatorio lograr que estos actores que tú mencionas y muchos otros, María Corina, por ejemplo, No, que María es muy Corina importante. Sí, tantos otros, Henry digamos, Ramos también, por supuesto. de todos los partidos, digamos, se puedan comunicar. Haber construido o reconstruido lo que hoy se conoce la plataforma unitaria, un proceso difícil, parir la posibilidad de reunir a todos estos partidos en diferentes momentos fuera de Venezuela, cosa que hemos hecho, no ha sido fácil, pero creo que todavía estamos a mitad de camino en ese sentido, sin lugar a dudas. Ahora, otra pregunta. Tu experiencia y parecer con Juan Guaidó en estos últimos 3 años. Mira, yo creo que Juan tuvo el privilegio que la historia le otorgó algo que yo llamo un tesoro, trofeo, una verdadera posibilidad enorme que costó muchos años construir. Costó haber ganado las elecciones de 2015, costó haber logrado la legitimidad internacional, lo costó la vida de mucha gente, la cárcel de mucha gente, el exilio de mucha gente. Y a Juan se le entregó ese regalo y se le dijo, mira, ahora te toca a ti el testigo a partir del año 2019. Y creo que, y creo que en esto tenemos que ser muy objetivos. Hubo errores que se cometieron, hubo conducciones que no estuvieron apropiadas y toda esa presión que se logró construir durante años se fue perdiendo por diferentes motivos y creo que en ese sentido, la necesidad, como hemos hecho en los últimos tiempos, de entender que después de 4 años en los cuales Guaidó tuvo esa responsabilidad, ameritaba hacer una especie de revisión para volver a construir lo que es ahora nuestro reto más importante, que es reconstruir una fuerza interna y para eso las primarias, y con esa fuerza interna volver a poner un plan sobre la mesa para ganar de nuevo respeto dentro y fuera del país era un paso obligatorio que había que hacer. Juan hizo un esfuerzo enorme, obviamente como todos cometió errores, pero creo que es importante la decisión que se tomó de cerrar ese capítulo y entender que tenemos que ahora, a 20 meses de la elección que quizás vayamos a enfrentar, abrir un capítulo de organización, de fuerza, de reconstrucción de legitimidad frente al país con las primarias, de reconstrucción de legitimidad frente a la comunidad internacional que fue volteando de Venezuela. Antes Venezuela era el tema monopólico en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, y en la medida en que pasaron 4 años sin haberse logrado el cambio,
los países comenzaron a voltear a otros lugares, surgieron otros conflictos como el de Ucrania, como el de Haití o como el de Nicaragua. Nosotros tenemos que volver otra vez a ganar esa atención y esa legitimidad con un plan coherente y un plan venezolano, sabiendo que al final ese plan lo tenemos que parir y ejecutar los venezolanos para luego, con ese plan, buscar el apoyo internacional que es tan importante, pero siempre tiene que nacer de un plan venezolano ejecutado, parido y construido por los venezolanos. Señalaste públicamente que durante el interinato que culminó se cometieron varios actos de corrupción, de malversación. Tres aristas sobre este tema. ¿Mantienes esa denuncia? ¿Se han aportado las correspondientes pruebas? ¿Quiénes son con nombre y apellido los señalados? Mira, yo creo que uno de los grandes errores que se cometieron en el diseño de todo esto fue otorgarle a la oposición democrática el manejo de activos, el manejo de empresas. Eso nos desvió totalmente del fin que era salir de Maduro. Toda la conversación se ocupó en todo el manejo burocrático de juicios, directivas, empresas, y en la medida en que el manejo de cosas tan grandes carecían de la institucionalidad, las reglas de juego o la posibilidad de tener contrapeso, llevó a que hubiera diferentes actos de corrupción muy lamentable. Por ejemplo, en el caso del monómero, se tuvo que nombrar una comisión de la Asamblea Nacional que hizo una investigación profunda, estuvieron todos los partidos, lo votaron todos los partidos, eso está allí, se puede leer. Era un proceso en el cual había como una especie de mal manejo de la empresa, buscando que tuviera una quiebra para que fuera adquirida por otra empresa y perder así un activo y convertirlo más bien en una presa apetitosa para otros intereses. Hoy por hoy el manejo de Citgo es un manejo en el cual es una caja negra en la cual no hay rendición de cuentas clara, y así, por ejemplo, con los distintos procesos judiciales. De manera que el error de origen es haberle dado a la oposición democrática el manejo de todos esos activos. Y durante muchos años, Emilio, yo estuve repitiendo y repitiendo y repitiendo la necesidad de crear un fideicomiso, que es una figura legal que todo el mundo conoce, que es simplemente nombrar una protección, una gerencia que sacara a los partidos políticos del manejo de los activos y profesionalmente se le entregara a gerentes y se le entregara a multilaterales, por ejemplo, la vigilancia sobre ese fideicomiso, y de esa manera se sacaba a todos los partidos del manejo de los activos. Durante 3 años, privadamente, públicamente, advertía y advertía que había que hacer eso. Lamentablemente no tuvo apoyo político, pero yo sí soy muy claro en el hecho de que eso nos ha hecho un daño brutal frente al país, que fue un error haber tenido que manejar esos activos, que lamentablemente eso nos desvió del fin y que eso nos ha hecho un daño enorme y que todavía está presente dentro de las heridas que se han creado en esa crisis de unidad que estábamos hablando hace poco. Tal vez esta sea una pregunta difícil, pero debo hacértela. ¿Sabemos los venezolanos la verdad sobre tu desempeño y razones de tu posterior renuncia a ese rol de canciller para el que fuiste designado en los primeros días del llamado gobierno de transición presidido por Guaidó? No, bueno, es que el manejo internacional, como yo te contaba al principio de esta conversación, no fue algo que alguien me regaló, sino que yo lo venía haciendo desde el año 2016 y 2017 y durante el año 2018. Durante todos esos años en Dominicana, como presidente de la Asamblea, como jefe de la fracción parlamentaria, me dediqué a realzar internacionalmente la legitimidad de la Asamblea Nacional y la ilegitimidad de Maduro. Lo hice con todos los países de América Latina, tuve reuniones con todos los presidentes, con todos los cancilleres, tuve reuniones en la Casa Blanca, tuve reuniones con los primeros ministros en Europa, todo eso antes de Guaidó. De manera que cuando llega Guaidó, ese trabajo yo lo tenía absolutamente hecho. De manera que era natural que yo siguiera encargado de ese trabajo. Al final hice el trabajo como me correspondía, y una de las razones por las cuales me fui, la más fuerte, es que sentía que todo esto que te estoy contando ya era algo que había hecho mucho daño y que en lugar de ser un medio para lograr el cambio político, toda esta estructura del gobierno interino se había convertido ya en un fin en sí mismo,
se llegó a tener más de 1.600 empleados, cosa que es una cosa absurda. Este manejo de activos que, como te digo, ocupaba todas las reuniones, más todos los malos manejos, para mí era absolutamente imprescindible y coherente que me tuviera que ir, y por eso me fui de la manera más clara, donde una de las razones y la principal era precisamente dejar claro que no se estaban haciendo las cosas adecuadamente. Primero Justicia apoyó la decisión de dar por terminado el llamado gobierno de transición. Tus razones y argumentos al respecto, por favor. Bueno, es fundamentalmente eso. Es decir, el gobierno interino pasó 4 años, es decir, nosotros tenemos 20 años de lucha y 10 años contra Maduro. De 10 años contra Maduro, 4 años han tenido el gobierno interino. De 20 años de lucha contra Chávez y Maduro, 4 años fueron del gobierno interino. Tuvo todo el poder, tuvo toda la legitimidad, tuvo recursos, tuvo toda la fuerza del mundo entero detrás, la fuerza del país. Y después de 4 años, todo eso mermó. Los países dejaron de apoyar al gobierno interino, el país dejó de apoyar al gobierno interino, el gobierno interino se convirtió en un status quo que lo que buscaba era su propia supervivencia, se desvió al propósito que era únicamente la salida de Maduro al poder, de manera que para nosotros, y lo sigo defendiendo, el paso natural era cerrar ese capítulo y abrir un capítulo nuevo donde nos toca, como Sísifo, volver a reconstruir una fuerza interna, volver a organizar el país, volver a ganar legitimidad frente a Venezuela y volver a ganar legitimidad frente al mundo en menos de 20 meses. Si nosotros hubiéramos seguido con ese esquema de interinato, estaríamos absolutamente paralizados. Llegó un momento en que se había convertido casi que en un obstáculo para cambiar las cosas. Entonces, creo que eso está muy claro, las encuestas de opinión lo dicen, el país ya quería un cambio en ese sentido, después de 4 años y de tantos desaciertos, era lógico que hubiera un cambio. Y a mí me impresiona porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué se acabó el gobierno interino? Pero nadie cuestiona el hecho de que hubo tantos problemas de mal manejo, tantos problemas en los activos, tantos problemas de corrupción, tantos problemas de errores cometidos en distintos eventos, que al final en cualquier otra parte del mundo desde hace años se hubiera tomado la decisión de decir esto no puede seguir así y hay que reconstruir un diseño distinto al que hemos tenido hasta ahora, que es lo que estamos haciendo en esta nueva etapa. Con inclusión de todos, por supuesto, el mismo Juan Guaidó, que ahorita quiere ser candidato presidencial, bienvenido sea, y que se sumen las primarias, pero eso hubiera sido también absurdo, Juan Guaidó candidato y presidente interino, es decir, todo eso había que corregirlo, reordenarlo, y creo que esto lo que estamos haciendo es poniéndonos en la opinión pública para que a través de las primarias la gente decida cómo rearmar ese rompecabezas con legitimidad. Bueno, pasemos ahora a otro aspecto de nuestra realidad. Las Seguro. llamadas sanciones económicas contra Venezuela, en tu parecer, ¿se deben mantener, incrementar, reducir o modificar? Mira, ese otro tema que lo digo con total transparencia. Quizás la primera persona que salió a Venezuela buscando que se aplicaran sanciones personales en Europa y sanciones contra el mal manejo de Maduro económico fui yo. Lo hice en el año 2016, en el año 2017 y en el año 2018 en Estados Unidos, en Europa y en el Parlamento Europeo. Y por supuesto, llega un momento donde la gente dice, bueno, ¿irán a causar efecto estas sanciones? Estamos en ese momento. Porque también lo que yo contraargumento es lo siguiente. Si no tuviéramos ahorita esa presión sobre la dictadura, si no se hubiera construido toda esa presión sobre la jerarquía corrupta de la dictadura, imaginemos ahorita que ellos estarían aún más rueda libre y más impunes y más dictatoriales de lo que ya están. El único freno que tienen ellos en este momento es la presión internacional que está sobre ellos, sobre los delitos que han cometido en la justicia, tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en Europa, como por las sanciones, sobre todo personales que tienen, o las sanciones que tienen a nivel también militar. Entonces, yo creo que estamos justo en ese momento en el cual vamos a tener una prueba de fuego de saber que lo único que los ha llevado a ellos a más o menos decir que quieren negociar es porque se ha logrado construir toda esa presión internacional. Si no existiera esa presión internacional, esta gente estaría haciendo aún peor lo que ya hacen, que es hacer lo que les da la gana completamente. Ese ha sido el único dique con el cual ellos más o menos han mandado señales de saber que tienen que de algún modo negociar
y a las puertas de una elección, eso puede jugar un papel que, como te digo, es el momento de la verdad para saber su efectividad. Pero sin lugar a dudas, si no hubiera esa presión internacional, esta gente estaría en una situación de corrupción, de impunidad y de dictadura y de totalitarismo, aún mucho peor de lo que ya estamos viviendo en Venezuela. Recuerdo que fuiste tú quien se dirigió al Banco de Inglaterra a los fines de la protección de las reservas que Venezuela tiene en Inglaterra. En tu criterio, ¿esas reservas se mantienen protegidas o están en peligro de que se reconozca a Nicolás Maduro como su legítimo representante y tenedor? Bueno, eso es otro ejemplo bueno. El oro de Inglaterra no fue algo que nosotros logramos ya con el gobierno interino, sino antes del gobierno interino. Las gestiones que se comenzaron en el año 2018, antes del gobierno interino, para congelar el oro de Inglaterra, las inicié yo con cartas al Banco de Inglaterra. Y se logró el proceso de parálisis de ese oro antes del gobierno interino. Entonces, si Inglaterra, antes del gobierno interino, tomó medidas en contra de una dictadura, pues con más razón las tiene que continuar. Parte del problema que ha habido con otros países, Emilio, es que eran países que antes apoyaban abiertamente la alternativa democrática y han tenido cambios internos. Afortunadamente no es el caso de Inglaterra, pero sí hace varios meses países como Portugal, donde hay también conflictos judiciales, han dicho que ellos nunca tuvieron un reconocimiento formal, por ejemplo, del gobierno interino, sino que ellos reconocen de hecho a quien está en el poder, y eso por supuesto ha hecho que se debilite el apoyo a las posibilidades que tenemos nosotros de controlar activos en Portugal, por ejemplo, desde hace muchos meses en ese proceso. Pero en el caso de Inglaterra, nosotros confiamos que Inglaterra como tal nunca va a reconocer a Maduro. Al menos eso es el producto de todas las conversaciones de muchos años que hemos tenido, y por lo tanto ese oro debería estar protegido y no va a caer en las manos de la dictadura. Eso es lo sensato, eso es lo responsable, eso es lo legal, y eso es lo que esperamos que continúe sucediendo con el caso del Reino Unido y la protección del oro de los venezolanos. Ahora quisiera saber tu parecer, tu opinión sobre la actuación y los integrantes de la comisión organizadora de las elecciones primarias. Bueno, si hay una posición difícil es precisamente pertenecer a ese equipo, Emilio. Pero una de las cosas que a mí me sorprendió para bien y me contentó mucho es que cuando se nombró ese equipo, realizado por Jesús María Casal además tengo el honor de decir que fue mi profesor en la Universidad Católica, fue mi profesor de Derechos Humanos, y fue mi jefe también. Cuando yo trabajaba en el Congreso, Jesús María Casal fue mi jefe cuando yo era pasante en el Congreso. Es una persona que desde el punto de vista académico, político, es intachable. Y yo me siento muy contento porque no solo él, sino todo el equipo, todo el espectro político lo ha reconocido como unos árbitros en el sentido integral de la palabra. Y creo que lo que tenemos que hacer es confiar en ellos como se ha confiado hasta ahora, y creo que son verdaderamente para este momento un equipo de lujo para conducir el tema de las primarias, y lo han hecho muy bien. ¿Estima que dicha comisión debe buscar apoyo o alianzas con el CNE o mantenerse totalmente independiente de dicho organismo? Mira, yo lo que he pensado por sanidad en ese punto, y lo he respondido en otras entrevistas como esta, es que yo voy a acatar lo que ellos deciden. A mí me parece que no está bien que nosotros digamos una cosa y otra cosa de presión, sino nosotros tenemos que confiar en el árbitro, confiar en el criterio, así como los hemos alabado todos los partidos políticos y todos los precandidatos presidenciales. Demos la confianza para que ellos tomen las mejores decisiones y no hagamos de esto una discusión pública, sino más bien de confianza en ese equipo que todo el mundo aprecia y todo el mundo confía. Me parece muy sensato ese parecer y ojalá que todos lo acaten porque no podemos ponernos trabas en el camino cuando el objetivo es justamente salir unidos para enfrentar a Maduro, ¿no? Totalmente. En tu parecer, ¿cuáles son los beneficios que hemos obtenido a la fecha y que pudiéramos obtener a corto plazo con la presencia de Roberto Picón y Enrique Márquez en la directiva del CNE? Bueno, yo creo que si alguien ha sido consecuente y
y nosotros tenemos mucho que agradecerle desde el punto de vista de la alternativa democrática en todo el progreso y toda la, llamémoslo así, la tecnología electoral con la cual nosotros hemos podido lograr triunfo de Roberto Picón. En el año 2015, que yo era uno de los jefes de campaña de la campaña del Parlamento, hicimos un trabajo minucioso. Yo llevaba la parte de comunicaciones, Roberto y otros llevaban la parte electoral y toda la clasificación de los centros electorales, la clasificación de todo el proceso regional de votación. Fue un trabajo artesanal que hizo Roberto y su equipo, junto con una cantidad de gente súper valiosa que todavía está allí, nos ayuda. Y Roberto hizo una cosa audaz, que es meterse en la candela del CNE, criticado por muchos por este tema, pero es una persona absolutamente blindada desde el punto de vista ético y moral, y por lo tanto es una garantía, por lo menos en el caso de él, de que va a hacer las cosas como corresponde. En el caso de Enrique Márquez, también ha sido una persona muy enterada del tema de CNE, pero obviamente no tiene digamos, las charreteras técnicas que tiene Roberto, pero siempre fue su tema el de relacionarse con el CNE, y estoy seguro que digamos, tiene todo su despliegue político en manejarse en un ambiente tan complicado. De manera que, sin lugar a dudas, es mejor tenerlos allí, tanto a Márquez como Picón, que no tener a nadie. Y por eso mismo, Emilio, es que quizás el propio dictador Maduro y Diosdado hablan constantemente de la necesidad de cambiar el CNE, y por supuesto lo hacen pensando en sustituir y sacar a personas como Roberto Picón y Enrique Márquez. Y aparentemente no solamente ellos dos, porque he visto comentarios en la prensa de que Maduro no habla con el CNE, cosa curiosa, ¿no? Y eso lo dicen miembros internos que no necesariamente son los nuestros. En tu opinión, ¿deberían o no participar en estas primarias los venezolanos que viven en el exterior, estimados, que un cálculo más o menos de los que pueden tener más de 18 años, en 4 millones en edad y con derecho a votar? Sí, no, totalmente, totalmente. Que más quisiéramos nosotros que estamos fuera de Venezuela, contra nuestra voluntad, que poder participar. Ahí se está hablando de diferentes modalidades para lograr abrir esas puertas y que sea lo más participativo posible. Creo que una de las cosas importantes es lograr de nuevo despertar a esa enorme cantidad de venezolanos que estamos afuera, que durante mucho tiempo, pues sobre todo a principios del año 2019, en todas partes del mundo, especialmente en América Latina, así como en España, estaban totalmente activados y movilizados, y que de cara a una elección presidencial, el poderlo tener como presión en los distintos países, como venezolanos movilizados y activados para luchar por condiciones electorales, para denunciar, para presionar a los gobiernos, para que se ponga el foco de atención en el tema venezolano, es absolutamente imprescindible. Tengo entendido que se está experimentando en México para las próximas elecciones el voto por sistema de blockchain a los que están fuera del país, y particularmente esa inmensa colectividad que está en los Estados Unidos. Sería quizás un tema que vale la pena indagar, ¿no? Sí, no, totalmente. Sí. Primero Justicia y tú, en lo personal, se les reconocen experiencia en asuntos electorales. Quiero aprovechar este diálogo contigo para indagar sobre si la oposición venezolana tiene los recursos humanos, logísticos, financieros y de seguridad para montar por cuenta propia y de manera exitosa estas primarias. Sí, es decir, las primarias son muy costosas, Emilio, es una realidad. Valen mucho dinero, y hacer unas primarias de calidad vale mucho dinero. Tenemos buena experiencia de primarias exitosas, en el sentido que han sido totalmente prístinas, ejemplo de buena conducta. La misma primaria del año 2012, donde se eligió a Enrique Capriles como candidato, votaron millones de venezolanos, y fue algo que salió sin sombra. En muchos estados se han hecho primarias en diferentes momentos, es decir, esa cultura está allí. Se necesita obviamente organizar un ejército que puede estar cercano a más de 150.000 personas en todos los centros electorales. Eso se dice fácil, más todo el proceso de educación, más todo el proceso de publicidad, más todo el proceso de votación.
pero sin lugar a dudas se tiene la experiencia para hacerlo, y en este momento que tú y yo estamos hablando, está montado encima, ¿verdad? Es decir, eso es dentro de apenas 7, 8 meses, el 22 de octubre, pero estoy seguro que desde el punto de vista técnico, sin lugar a dudas, se puede lograr una primaria tan exitosa y tan transparente como las que hemos tenido en distintas ocasiones. Julio, a la redacción de Analítica también ha llegado el comentario de que hay intereses en que la oposición democrática seleccione su candidato para las elecciones de 2024 vía consenso. ¿Apoyas esta opción o estarías en desacuerdo? En desacuerdo totalmente. Es decir, en otros momentos ese acuerdo puede ser natural o totalmente obvio, porque hay un candidato muy fuerte, una candidata muy fuerte. Pero precisamente por lo que hemos conversado hasta ahora, el nivel de crisis de unidad es tan grande, el nivel de, digamos, de caída de la oposición después de haber estado tan alto y haber logrado tanto apoyo, de caída con todo lo que fue el no haber obtenido un cambio a través del interinato, que yo no veo otra opción que las primarias. Incluso voy más allá, Emilio. Yo creo que incluso las primarias no son suficientes. Es decir, el proceso de reconexión, el proceso de legitimidad, el proceso de volver a emocionar al país es tan grande y es tan cuesta arriba, en el sentido que es todo un reto y un desafío enorme, que el hecho de las primarias es como una parada muy importante, fundamental, pero hay que agregarle una cantidad de cosas, hay que agregarle ideas, hay que agregarle un programa común, hay que agregarle una verdadera unidad después de esos resultados, hay que verdaderamente trabajar juntos más allá de la foto. Es decir, no hay manera, si aquí en Venezuela se elige por consenso un candidato sin primaria, vamos a un fracaso sin lugar a dudas. Que vayamos a vivir en estos 20 años, en estos 20 meses que quedan, miles de cosas como una montaña rusa, ya se verá. Pero este proceso inicial tiene que tener unas primarias de manera obligatoria y te repito, me quedo corto con la gran cantidad de cosas que hay que hacer adicionales a esas primarias. Que por cierto, con lo que acabas de decir, ¿tú crees que sería indispensable al final de la primaria que tengamos algo parecido a lo que fue el pacto de punto fijo, adaptado a los tiempos de hoy, o el de la Moncloa, o el acuerdo en Chile? O sea, que ahí se solidifique algo que una en propósito y en fuerza al ganador con los demás miembros que no obtuvieron ese resultado. Totalmente. En el año 2012 se hizo algo en el sentido que hubo los debates que a mí me parece que fueron muy positivos, no sé si los recuerdan, fueron debates televisados y eso le permitió a la gente conocer muy de cerca a las distintas opciones. Hubo también una especie de programa mínimo común que fue muy positivo también. Y yo le añadiría para este momento de tanta dificultad que además de eso tenemos que lograr que surja no un líder, porque te repito, nosotros los venezolanos somos demasiado mesiánicos, sino que tiene que surgir es un liderazgo, es decir, Correcto. un dream team de personas que se sepa que se va a lograr un verdadero gobierno de unidad nacional y no es que gana uno y se lleva todo, sino que se logra que se compenetre en distintos roles independientes, miembros del partido, ex candidato y se conforme un liderazgo para que la gente diga esto es real, esto no es una fotografía simplemente, sino que hay un cambio verdaderamente cultural en la manera de hacer la política. Ahora, por favor, brevemente tu visión y posición política sobre la mesa de negociación en México. Bueno, yo estoy muy preocupado, obviamente, porque me parece que la delegación nuestra ha hecho un gran esfuerzo por tratar de avanzar y Maduro y Jorge Rodríguez han caído siempre en la dinámica que ellos prefieren. Es decir, que estamos sentados, estamos negociando, estamos dialogando, estamos acordando, pero al final lo que quieren es consumir eso en una inercia que lleve a ningún lugar. Es decir, es simplemente estar allí, hablar pero no avanzar, hablar pero no negociar. Y ellos lo que quieren es simplemente que pase el tiempo y que se debilite las posiciones tanto de nuestros aliados internacionales como las posiciones internas. Esa negociación fue concebida como una negociación de corto plazo. Las cosas que se están negociando se llevan conversando desde hace años en Venezuela y no es otra cosa
que se cumpla la Constitución, no es otra cosa que se cumplan las leyes, no es otra cosa que se cumplan las garantías electorales. Es decir, ahí no se está pidiendo nada fuera de los tiempos o fuera de la Constitución. No es un proceso complejo donde hay que hacer legalidades o jurisdicciones paralelas como Colombia o como Centroamérica. Aquí lo único que se está buscando es que se cumpla la ley y se cumpla la Constitución. Desde hace años es así. Y por lo tanto, estemos claros que Maduro hoy por hoy está en el cuadrante de buscar que la inercia congele el tema de México para él ganar tiempo y simplemente hacer que el proceso se vaya debilitando y se vaya menguando. No tengo dudas que eso es así. Recientemente, Leopoldo López señaló que la representación de la oposición en la Mesa de México está infiltrada por el gobierno. ¿Opinas igual que Leopoldo o estás en desacuerdo? Bueno, yo creo que eso es una acusación muy grave, pero al mismo tiempo es una acusación irresponsable porque no dijo ni quién, ni cómo, ni dónde, ¿no? Además que su partido está sentado allí. Entonces yo creo que es muy delicado, yo no lo comparto porque inmediatamente Gerardo Blay, cuando Leopoldo dijo eso, claramente dijo, aquí se toman todas las decisiones por consenso, aquí todas las decisiones han contado con la presencia de todos los partidos de la delegación, entre ellos el partido político de Leopoldo, con lo cual es una acusación, como te digo, muy grave, pero es poco responsable en el sentido que genera una cantidad de dudas que comienzan hasta por su propia gente que está sentada allí, ¿no? Uh-huh. Mira, Julio, finalizamos esta relevante conversación con 3 preguntas. Seguro. Sabemos que el régimen de Nicolás Maduro te tiene exilado. ¿Podría darnos detalles de tus planes políticos, tu hacer, tu residencia, digamos, entre este momento y las elecciones de 2024? Bueno, yo lo que puedo hacer es ayudar a que podamos reconstruir el rompecabezas de la unidad de Emilio, lograr que haya consenso, lograr que haya puntos de encuentro, lograr que esta crisis que estamos viviendo, que es severa, que no se puede esconder, se pueda sanar, no solamente con las primarias, sino con sensatez política, con conciencia, saber que tenemos una oportunidad de nuevo única que no podemos perder y tratando simplemente de ser útil ese proceso. Te repito que yo tengo la preocupación, como tantos venezolanos que estamos afuera, que queremos volver a nuestro país. Yo quiero que mis hijos sean venezolanos, yo no quiero que mis hijos sean de otro lugar que no sea Venezuela. Y obviamente para nosotros lo más importante es ese cambio político para que podamos como país reencontrarnos. Y tanta gente que como yo tiene su familia en Venezuela, mis hermanos, mis papás están en Venezuela, lo que quiero es que podamos ser de nuevo un solo país y no todas estas Venezuelas fragmentadas que tenemos ahora. De manera que eso para mí es mi única preocupación, lo demás es absolutamente accesorio y entender todos, una cosa que quiero volver a repetir, que el problema de Venezuela no es un problema político o de los políticos. Eso quisiera que las personas que nos están viendo se metan eso en la cabeza. Eso es como, yo lo pongo en el libro este que escribí con Pablo Bautista, que se llama La Patria que Viene. Eso es como si una persona tuviera cáncer en el hígado y dice, bueno, que ese problema del cáncer no es mi problema, es un problema entre el doctor y mi hígado. No, ese problema es tuyo. Esto no es un problema de los partidos políticos y de la dictadura. Este problema, este cáncer es tuyo. Y si tú como venezolano, seas empresario, seas periodista, seas comerciante, seas obrero, seas maestro, y mi reconocimiento a los maestros por su valentía, si nosotros no asumimos existencialmente que hay que volver a liberar a Venezuela, que está colonizada hoy por puros intereses foráneos, y no entendemos eso, y no nos metemos eso en la cabeza, y seguimos en la evasión de la burbuja, en la paz bodegona, como dice Guillermo Tell, creo que nosotros no estaríamos entendiendo la dimensión de la enfermedad histórica que está viviendo nuestro país. Bueno, ya mi última pregunta de esta muy interesante conversación. Más allá de la conocida inhabilitación política que desde 2019 pesa sobre ti por parte de la Contraloría General de la República, ¿te has planteado alguna vez aspirar a la presidencia de la República? Mira, yo creo que yo fui precandidato presidencial en el año 2005. En ese momento estaban haciendo primero justicia, teníamos una fuerza enorme que todavía conservamos, pero en lo personal
yo no tengo en este momento otro interés que no sea lograr el cambio político en Venezuela. Porque de alguna manera, si no hay ese cambio político, no hay aspiración ni para mí, ni para ti, ni para ningún venezolano. De manera que eso, con toda sinceridad, no es ni importante, ni me lo planteo, ni lo estoy pensando. Mi única obsesión es cómo sacar a Maduro del poder, punto. Y cómo lograr reconstruir a Venezuela. Todo lo demás sobra, todo lo demás sobra. Bueno, muchas gracias, Julio, por tu excelente respuesta y haber planteado un panorama tan claro como el que señalaste en esta entrevista. Si quieres decir unas palabras para cerrar el evento, tienes la No, oportunidad. no, te agradezco, Emilio, tu entrevista. De verdad que ha sido muy, muy buena y muy sólida. Y bueno, simplemente de alguna manera compartir con todas las personas que nos ven el hecho de que no podemos resignarnos, tenemos que más bien despertar y ver las oportunidades que tenemos, saber que tenemos que aprender de los errores, saber que todos tenemos que pedir perdón por los errores cometidos, saber que tenemos que poner todo para lograr el cambio en nuestro país. Y estoy seguro que apenas el venezolano, en cualquier parte que esté, sienta, huela, intuya la posibilidad de un cambio, la gente inmediatamente se va a poner de pie, como lo ha hecho durante tantos años. Lo que han hecho los maestros es una gran prueba de eso. La gente pensaba que era imposible salir a la calle y ahí tenemos a la gente protestando con dignidad frente a tanta corrupción, tanta ostentación, lo que uno ve en las redes, carros de cientos de millones de dólares, no sé ni cuánto cuestan, la corrupción de los restaurantes, la corrupción de la burbuja, los bodegones, eso clama a los ojos de Dios, esa no es Venezuela. Y nosotros estamos convencidos que la Venezuela decente es la mayoría y es la que va a prevalecer. El bien siempre gana, el mal siempre es derrotado. Muchas gracias, Julio. Bueno, Muchas gracias. finalmente, y aunque fue pospuesta por inconvenientes personales, el próximo lunes 13 de marzo entrevistaremos a Andrés Velázquez a las 5 horas de Caracas. Bueno, con esto despido este evento y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.